Pues ya llegamos a la Patagonia. Hoy es uno de los días más esperados de nuestro viaje por Argentina. Nos encontramos en el Calafate y ahorita vamos rumbo a nada más y nada menos que al glaciar Perito Moreno. Pues lo primero vamos a desayunar, amigos. Se llama... Algo de Luis. El café de Luis. Miren, mi mamá pidió un sándwich campero que tiene huevo, lechuga, jitomate, jamón. Está grandote, está gigante. Yo pedí un sándwich que es redondo de salami y queso. Y Rubí se pidió... bebé, ahora sí tenías hambre, Es un waffle salado. Te parece a los de Scooby-Doo, los gigantes. Ya mejor lo partió porque sí está difícil de comerse. Ya le eché aceite de oliva de sobrecito a mi sándwichito, amigos. Y ahora sí... Y un chocolatito caliente para el antojo. Y de postre, ¿qué vamos a elegir, amigos? ¿Cuál se les antoja? ¿Acaso una media luna? ¿Un alfajor? El ganador fue este pastelillo relleno de membrillo, obviamente con un café. Pues bienvenidos, amigos, al Calafate, capital nacional de los glaciares. La verdad es que andamos bien cansados, algo desmañanados. Nuestro vuelo salió desde Buenos Aires a las 4 de la mañana y no dormimos nada en la noche, solamente unas cuantas horas en el avión. Y luego Rubí se está enfermando, amigos, pero dijo, no, hay que aprovechar el día, está bonito, está soleado. Ya saben que Rubí quiere aprovechar al máximo. Por ahí mi abuelita tenía un dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si hoy está bonito el día, pues hay que aprovechar a descansar ya en México, amigos. Y pues desde el aeropuerto del Calafate al pueblito son 20 minutos, hay taxis y vans compartidas, pero nosotros en esta ocasión rentamos un auto para movernos durante estos 4 días. Wow, los paisajes están súper bonitos. Ya llegamos al Parque Nacional. ¡Qué bonito paisaje! El lago y esta preciosura. Toda esa agua es agua de glaciar, amigos. De hecho, cuando veníamos en el avión, nos asomábamos por la ventana y se veía azul, así como si fuera azul de Cancún, pero sin sol. Increíble, ¿verdad? Estuvo bien locochón. Wow, amigos, ya alcanzamos a ver por ahí las montañas no sabemos si es nieve o si ya es el glaciar, pero se ve increíble. Es un pedazo de hielo. Sí, es el que te dije que vi. Ay, qué buena vista tengo. Wow, ya lo alcanzamos a ver desde aquí. Chéquense, a ver si se alcanza a ver. Wow, o sea, no, beso, wow, amigos, es que de verdad que es muy emocionante verlo ya desde la carretera. O sea, no puedo con eso, vean. Llega hasta atrás, llega hasta el fondo. Pues ya llegamos, dejamos estacionado el carro aquí y hay que tomar este autobús que nos va a llevar hasta los miradores. Vénganse. Ay, vean nada más. ¿Un zorrito? Ay, un zorro. Miren nada más esta astronauta. ¡Ay, qué bonita, Sofía! Todos a bordo. ¡Adiós! Ya no cupimos en ese autobús, pero dicen que pasa cada 10 minutos. Ay, bebé, no llores, ahorita viene el siguiente, hermosa. Ahora sí, amigos, ahora sí, háganle todos. ¡Wow! Estamos en el Parque Nacional Los Glaciares, Patrimonio Natural Mundial. Van a ver muchas de estas aves en la carretera, amigos. Se llaman caranchos. Y no hay que alimentar a ningún animalito porque tu comida los mata. Así que no lo hagan. Pues básicamente en este parque van a encontrar senderos, son miradores para contemplar el enorme glaciar. Les llaman circuitos de pasarelas. Vamos a pasarnos por aquí. Wow, es que de verdad yo creo que avanzamos y decimos wow, y avanzamos un poquito más y decimos otra vez wow. Empezaremos por la pasarela que es accesible para silla de ruedas, amigos. Está increíble, majestuoso, asombroso, impresionante. Es mágico ver esto, amigos. Espectacular, no manches. Nosotros ya habíamos venido hace algunos ayeres, pero no. Esto me está sorprendiendo como si fuera la primera vez, amigos. Ya lo veo con otros ojos. Vamos a llegar hasta la última pasarela, el último balcón para tener de frente la maravilla. Y al final sí nos fuimos por los escalones porque la otra decía que era exclusivo para tercera edad
accesibilidad o movilidad limitada. Entonces mi mamá se fue por allá porque va cargando a Sofía, tiene movilidad limitada. Nosotros por acá vamos a ver quién llega primero. Todos prepárense amigos, para hacer al mismo tiempo cuando veamos esto un ¡wow! No manches. Y les ganamos. No es para viejitos. A ver, sí, no dije viejitas con bebé. Miren, en ese barquito es el que nos vamos a subir mañana. Miren, esta información está buena. De ancho, de ahí a ahí, son 4.5 kilómetros. De altura, adivinen cuántos son, amigos. Son 70 metros aproximadamente. Desde aquí no pareciera, pero pues prácticamente es un rascacielos. Y de fondo son más de 50 kilómetros de puro hielo. Como dato curioso, hasta hace unos años este glaciar era el único en el mundo que estaba en equilibrio, es decir, que lo mismo que perdía de volumen o tamaño era equivalente a lo que ganaba. Es normal que los glaciares durante el verano se derritan y pierdan tamaño y durante el invierno lo recuperen. Debido al calentamiento global, todos los glaciares en el mundo, a excepción de este, estaban perdiendo más de lo que ganaban, pero tristemente a partir de 2020 este también ya se unió a la lista de los que ya no están en equilibrio y ya está retrocediendo. O se hace que ya no hay ningún glaciar en todo el mundo que esté en equilibrio. Oigan, y si de repente escuchan un sonido, un estruendo muy ruidoso, un crujir, no se asusten, no es ninguna bomba, ningún cañón, nadie les está disparando. Es porque se caen pedazos del glaciar hacia el agua así, y por eso se escucha ese ruido inmenso. Cae al agua y se escucha. Oh, wow. Sí, se cayó otro pedacito. Luego se dan cuenta dónde cayeron porque se hace la olita. Se ve así de hecho. Y a los minutitos sale el pedazo de hielo desde abajo así. Se ve muy impresionante todo ese proceso. Ve la ola que hace. Wow. Enorme. Wow, no puedo creer que estamos aquí. Un minuto de silencio para contemplar esta increíble vista. ¿Esto ya es la buena, nena? Sí, según yo sí, ya es como el balcón más cercano. No estuvo tan pesado, la verdad. Estuvo sencillito. Y pues realmente hay muchísimos glaciares en el mundo, pero este en especial es muy popular por esta vista, por su fácil acceso y por lo cerquita que lo podemos tener. De verdad esperamos que el video le haga justicia a lo que estamos viendo. Dato curioso, amigos, los cerros en las puntas se ven como pelones porque ahí es donde se acumula el hielo durante el invierno. Entonces prácticamente todo eso se erosiona, así queda pelón. O sea, en invierno ven todo eso blanco. Miren, todo eso de allá. Pues díganle adiós al Perito Moreno, pero antes de irnos, imagínense poder caminar sobre este glaciar. Pues déjenme les cuento que sí se puede y estamos muy emocionados porque mañana lo vamos a hacer. Antes de venir para acá, fuimos a reservar la experiencia porque es muy solicitada, se llena bastante. Hay un solo proveedor autorizado para realizar esta actividad, así que resérvelo unos días con anticipación. La verdad es que hoy solamente venimos a saludar al glaciar, venimos a ver cómo estaba. Chequen esto, hay un vidrio en uno de los miradores porque cuando se sueltan los vientos sí cala el frío, sí cala. Ahorita la verdad es que está bastante bien para mirarlo desde cualquier punto.
Nos íbamos a subir por el elevador, pero ya nos regañaron, nos dijeron que no, que aunque trajéramos bebé estábamos muy jóvenes. Ni modo, hay que caminar. Pero bueno, ahí les pasamos el dato de que hay elevador para sillas de ruedas. Eso se nos hace excelente. Y para los viejitos. En total son 5 pasarelas, o sea 5 senderos. Todas tienen lo suyo, la verdad, pero definitivamente nuestras favoritas son las que están más cerquita del glaciar. Desde ahí se alcanza a ver, wow. Así que si tienen poco tiempo, váyanse directo hasta abajo, amigos. Corran, que nos deja el camión. El último es este que sale a las 5 de regreso al estacionamiento. Si no, hay que caminar. Digo, tampoco es tanto. Esto parece como si estuviéramos llegando a un paraíso, así de ¡oh! Agua turquesa, helada, pero turquesa. Y acá por el estacionamiento uno puede entrar directo al lago Argentina. Todos los glaciares cuando se descongelan lo que abastecen es este gran lago. Miren, por allá está el glaciar. Ahí se alcanza a ver la orillita. De hecho, desde el estacionamiento hay un sendero que lleva hasta los miradores. Es como 1,5 kilómetros. También es una opción para los que quieren caminar. Y pues bueno, como ya estamos aquí, déjenme les digo a cuánto está el agua. A ver. ¡Ay, ay, 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 ay! Frío. Está a menos 12 grados Celsius. Miren, aguas frías y profundas. Cuidadito. Pues vamos a asomarnos por acá a ver qué tal se ve el Perito Moreno desde acá. Órale, miren, se alcanza a ver como la parte derecha de lo que se veía de los miradores. También se ve padre. Al parecer, hasta acá llegan los senderos del Parque Nacional, hasta acá abajito. A ver si en estos días alcanzamos a venir otra vez para recorrer esta parte. Y pues por acá está todo el lago. Pues ahora sí, vámonos a dormir. Estoy seguro que vamos a hacer más paradas, pero sí, vámonos a dormir. Ay, la Sofi, esa sí ha dormido todas sus horas el día de hoy. Mi mamá ha estado practicando porque mañana se la vamos a dejar. Anda practicando a ver si se calma la bebé. Y ha estado tranquilita. Amigos, pues ya llegamos a nuestro hospedaje aquí en el Calafate. Nos vamos a quedar en un Airbnb. Ahí les va el recorrido. Pues entrando luego tenemos aquí la sala, el comedor y la cocina. Nos gustó bastante la decoración. Es un departamento muy espacioso. Se ve como moderno. Y son de los míos, miren, porque tienen muchas plantitas. Por allá hay unas orquídeas bien bonitas. Eso sí, algo importante que tienen que saber es que luego los Airbnbs que van a encontrar por acá son a las afueras. De hecho, aquí hay hasta terracería, entonces si traen carro pues está bastante bien la opción. Si no, pues yo les recomendaría más que busquen un hotel céntrico ahí en Calafate. Y miren esta preciosa, ella no está incluida. Bellaqueño, preciosa, bellaqueño. Esta es la recámara donde nosotros nos vamos a quedar, nuestro nidito de amor. Y por acá está la recámara de mi mamá. Ya tiene todos sus papayas. ¿Ya vieron? ¿De dónde saqué lo desordenado? Ya ventaneando a tu mamá. Y por acá tenemos el baño. Es uno solo para las 2 habitaciones. Y tiene tina. Miren, este hule está bien bonito. Chequen, por acá tenemos la lavadora. Y algo curioso es que tienen un refrigerador y un microondas aquí encerrados en este cuartito. Parece como si estuvieran castigados en vez de tenerlos acá en la cocina. ¿Qué les parece nuestra elección de esta vez? Está muy bonito, ¿no? Mañana les enseñamos la parte del exterior, que también está muy bonito. Ahorita ya no, porque pues está oscuro. Buenos días, alegría, amigos, eso soy. Hoy vamos a hacer el trekking por el glaciar. La actividad dura 4 horas, así que vamos a dejar a la bebé con mi suegra. Me traje un extractor portátil, ya me saqué lechita para dejarle su lunch. Estuvo muy práctico, y luego se conecta un power bank y listo. Bien dice que viajar con bebés 10% planeación y 90% actitud. Traemos la actitud. Y hay que poner atención en el camino porque por aquí hay guanacos, amigos, que son como las llamas, pero de acá de Argentina. Pues antes de la aventura venimos a desayunar aquí al restaurancito que está pues en el Parque Nacional. Aquí tenemos el Perito, vean nada más. ¡Uy! Bastante gente, creo que hubiera sido mejor desayunar en el pueblito. Díganle adiós a la bebé, díganle adiós a la bebé. Adiós, princesita. Adiós, bebecita hermosa, ahorita venimos, no nos tardamos, 4 horitas. Sí.
Me dio un poquito de sentimiento. Ay, pensé que no me iba a costar trabajo dejar a la bebé, pero ahorita que así que la vi de que nos vamos a hacer algo sin ella, pues... Pero bueno, me quedo muy tranquila porque está con la mamá de José. Yo sé que está en perfectas manos. Y solo son 4 horas, le dejamos lechita y pues está bien, sabemos que está bien. Así que ya, a disfrutar. Pues ya llegamos al muelle de donde empezaremos nuestra experiencia del trekking. Miren, nosotros estamos aquí, las vistas hacia el glaciar es acá, entonces es un poquito antes. De hecho ya empezaron a abordar y estamos esperando que Rubí se termine de alistar. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya ni fui al baño, no sé si me faltaron cosas. Se ha estado medio rudo, amigos. Viajar con bebé, debemos de decirles que sí está rudo. Ay, qué bonita se ve de amarillo mi esposita. Fosforiloca, más loca que Fosfi, pero vámonos, bebé, corre. ¡Todos a bordo! Todos a bordo, lo logramos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la embarcación. Adiós, puerto. Adiós, bebé. ¿Qué tal nos vemos combinados de amarillo, amigos? Gorrito y todo. ¡Asu! 5 minutos y ya se me congelaron las manos, amigos. Acá hace más frío, así que hay que venirse bien abrigaditos. Cala que esté frío, así que tráiganse lentes de sol aunque no haya sol. Esos que ven ahí, esos huequitos, esas cuevitas, se hacen por el paso del agua. El flujo del agua poco a poco va haciendo esos huecotes. Desde aquí se ven chiquitos, pero si nos acercamos un poquito más van a ver que por ahí cabe el barco. Ya se descubrió más y es el momento en el que todos al mismo tiempo decimos... ¡Wow! Estas caras, por ejemplo, nosotras no las vemos desde los miradores. Lo que se ve desde los miradores es esta parte de acá, miren. De hecho, los miradores están así. Wow, en serio no puedo creer que estamos aquí viendo esto tan cerquita. Que dijo que nos íbamos a acercar como 400 metros. Se escuchó que se cayó uno por ahí. Un pedazo. Uno se puede ir adentro del barquito, pero vale la pena que mejor se salgan luego para que ganen el frente, se tomen fotitos y vean el glaciar en vez de primera fila. Fue algo corto, pero se disfrutó, amigos. Vámonos hacia adentro, que ya vamos a desembarcar. Miren, todo es el glaciar y vamos a desembarcar por ahí. Apenas bajamos y ya nos bofeamos, amigos. Es que empezamos como con una subidita y ay, Jesús. No se crean. Pero de hecho hay varios tipos de experiencias, ahora sí que para todas las capacidades físicas. Esta que elegimos es como una intermedia, el mini trekking. Duramos 1 hora y media arriba de los glaciares caminando. Pero hay otra en la que duras más horas. Sinceramente, hasta el chico que nos vendió la experiencia nos dijo que la otra era demasiado. Y hay una más sencilla en la que hacen lo mismo que estamos haciendo, pero solamente casi que llegas, tocas el glaciar y te regresas. Me siento en el recorrido de descubriendo la Patagonia. Oigan, en cuanto a requisitos de qué traer, pues es muy recomendable unas botas tipo trekking. Y arriba, pues ahora sí que con lo que ustedes se sientan a gustos en cuanto al frío. Lo que sí les recomendamos es un rompevientos. Nosotros abajo de esto traemos una capa térmica. Hay mucha roca como con tonos rojizos. Debe ser una tierra como con cobre, ¿no? Porque ve, demasiadas. Hay bastante. Ahorita vamos aquí a la playita a echarnos un chapuzón con agüita de glaciar. ¿Qué dicen, amigos? ¿Se animan? Sí, está súper bonito. Todas las vistas impresionan desde todos los ángulos. Ahora sí, aquí Rubí nos va a enseñar cómo se va a echar un chapuzón. Vas, nena. Va a estar helada. ¿A cuántos grados está esta agua? 4 o 6 grados. Pensé que estaba más fría. Pensé que estaba bajo cero, ¿eh? Sí. 4 o 6 grados. Estuviera congelada, ¿no? 4, así va, tan tonto. ¿Imaginabas una playa al lado de un glaciar? No. Es que ve, aparte la arena se ve finita. Que hay que tomarse la foto con el letrero. Parque Nacional Los Glaciares. Con ustedes el glaciar Perito Moreno, amigos. Vean esta chulada. Cada vez estamos más cerca. ¡Wow! Y la Sofi está del otro lado, amigos. Por allá. Nos están diciendo que hace 4 años, amigos, por aquí uno entraba al glaciar ya. Aquí en esta parte. Toda esta roca donde vamos a tomarnos otra foto estaba cubierta por el glaciar. Lo que les comentábamos de que pues los glaciares todos los años pues se derriten, pero se vuelven a recuperar. Bueno, ese sería como el proceso ideal, el equilibrio. Y apenas hace unos años empezó a demostrar ese tipo de comportamiento que ya está disminuyendo. Va a desaparecer en muchos años.
Estamos a nada, a punto de tocar el glaciar, amigos. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Estás feliz, bebé? Mucho. Miren, ya desde aquí ni siquiera se ve como la puntita. Vamos a hacer algo por primera vez y eso me emociona mucho. Miren nomás ese pedazote de hielo, así como te dan las bebidas en el restaurante, con un chorro de tierra, igualita. Miren, y todo esto que se ve como si alguien hubiera excavado, amigos, es porque antes el glaciar estaba en la parte de arriba. Conforme se van moviendo, pues van empujando la tierra desde abajo. Y así es como queda después de que ya no está el glaciar. Hemos llegado. Llegamos a este tipo de campamento. Aquí es donde nos van a poner los cascos y... ¿cómo se llaman esas, perdón? Crampones para caminar sobre el hielo. Bueno, solo pesan 800 gramos cada uno. Como 2 kilitos de más vamos a llevar nomás. Pues listos o no, aquí vamos. ¿Estás emocionado? ¡Sí! ¡Ay! Cuidado, cuidado. Ya nos dieron la recomendación de que hay que caminar con las piernas abiertas para que no se enganche un grampón con el otro. Y vean, allá arriba vamos a estar como eso, se ven bien chiquitillos allá arriba, allá arriba. Me siento como pingüino. La pingüina rubí. ¡Pac, pac, pac! Estamos a nada. Tin, 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 tin. A nada de tocar el hielo. ¿Sí ven cómo está como levantado? Y es que el hielo, los glaciares no están pegados al fondo, o sea, nada más están como recargados y se van moviendo. ¡Wow! Ya empezamos el glaciar. Y pues el recorrido básicamente es así, amigos. Todos en fila india. Hay que seguir las indicaciones del guía. Ya nos dio instrucciones a empezar a subir la montaña de hielo. Qué bonito se ve, ¿no? Estamos sobre una gran masa de agua. Abajo no es tierra, es todo hielo. Y de hecho todos estos hielos se originaron desde la última era de hielo. Están muy coquetas estas escaleritas, amigos. Obviamente los escalones que ven ahí pues los hacen las personas, el staff de aquí del parque para el turista. Porque sí tiene su chiste, caminar sobre los grampones. Ya vi por qué no es para todos, amigos, sí hay que tener un poco de condición física. Sí. Esto está 10 veces mejor que el bar de hielo. Me siento la reina de los glaciares, la conquistadora. Y cuando vean unas líneas así como azules, si ven la diferencia blanco, azul, blanco, es porque aquí hay agua superficial, amigos. Pero no se asusten, no pasa nada, solamente los glaciares de Hollywood se rompen y se abren. Aquí en la vida real eso no sucede. ¡Wow! ¡Qué loco! Y para todo esto, ¿qué es un glaciar? Pues básicamente es nieve compactada que va viniendo de la montaña. Es muy diferente al hielo. El hielo es agua congelada, los glaciares son nieve compactada. Sí, es diferente, amigos. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Diría el perro, ¡wow, wow! ¡Wow! Bueno, ya déjenme los alcanzo, no me van a dejar aquí. Y miren, cuando vean estos picos y formaciones, amigos, es porque el suelo abajo en donde se recarga el glaciar también tienen esa misma forma. Básicamente los glaciares tienen dos zonas, la de ganancia y la de pérdida. Ahorita donde estamos nosotros es de pérdida, por eso también es que vemos mucha agua. Y la de ganancia es muchos kilómetros arriba, donde se va compactando la nieve y se va haciendo más glaciar. Como quien dice, aquí ya está como en proceso de derretirse. ¡Hijo de su! Está fuerte el viento. Y otro tip, hay que ponerse mucho bloqueador porque el hielo también refleja y no pareciera, pero sí quema. Wow, vean todo lo que hemos subido. Contemplen, amigos, contemplen esta chulada. Ahorita ya vamos para abajo. Al parecer el circuito que hicimos, miren, allá nos dejó el barquito, caminamos todo esto, subimos por esta parte, hacia allá arriba hacia el pico, bajamos por aquí. Seguramente vamos a terminar de hacer esto. Miren estas grietas gigantes, prácticamente se van haciendo conforme se van moviendo los glaciares. Es la forma en la que alivian pues la presión. Y no, amigos, no se asusten tampoco, esto de repente como que se va a abrir, no, no pasa. Es muy lento el proceso de que se abran y se vayan separando. Venga, foto obligada aquí en esta sección donde se ven todas las grietas de color azul, amigos. Miren, y esos agujeros que van a encontrar por todo el glaciar les llaman sumideros. Pues prácticamente por ahí fluye el agua y se va moviendo por túneles que hay dentro del glaciar hasta llegar pues a la parte de abajo.
hasta llegar a todo eso de allá, pero pues de manera subterránea. Escuchen el agua fluir, escuchen. ¡Wow! De repente salieron unos rayitos de sol y se ven súper azules esos pedazotes de hielo. Pisar el hielo es muy divertido, me siento como pisando hielos de Oxxo. Bueno, es que así suena, así suena. Vamos a jugar a encuentren a Rubí. ¿Onta Rubí? ¡Ah, ahí está Rubí! Es que ahorita que empecé te veías más lejos. Te veías un puntito amarillo ahí a lo lejos. Pues al parecer ya casi terminamos el recorrido. ¿Qué te pareció, hermosa? Oh, está muy padre, pero se me pasó muy rápido. La verdad es que sí se va volando el tiempo acá. Entre que te vas maravillando por todo y foto aquí, foto allá, rápido, rápido. Se pasa muy rápido. Miren, y aquí Rubí, enséñales, bebé. Me resbalé poquito y en el hielo me corté. Pero bien, todo bien. Todo bien. Lo bueno es que aquí los guías venían preparados con curitas. Bueno, y tienen un botiquín de primeros auxilios. Y la recomendación que me acaba de dar acá una doctora es que se lave con pura agua. Y ya por último, amigos, aquí en estas cajas traen los tesoros de los hielos. Pues cerramos la experiencia, amigos, con un whiskycito y adivinen de dónde sacaron el hielo. De ahí le pegaron hasta sacar el hielo para nuestra bebida. Whiskyito con hielo de la Patagonia. Así salud, amigos. A salud. Yo nomás un traguito. Chan, chan, chan. Pues se acabó lo que se vendía, amigos. Díganle adiós al trekking del Perito Moreno. Adiós. Que estuvo increíble. Amigos, si dato curioso, ya nos explicaron por qué nos dieron un whisky al final del recorrido y no solamente los hielos. Es porque esta agua no es apta para el consumo humano, porque no tiene minerales, digamos que no es nutritiva. Por eso le echamos el whisky, para que tenga algo nutritivo. Mira, mira. Voy grabando con la cámara, amigos, y de verdad que sigue siendo como un paisaje surrealista. Ver a Rubí caminando así y al ladito aquí el glaciar gigante. Está padrísimo. Última foto, última foto. No nos queremos ir, no nos queremos ir. No nos queremos ir, no nos queremos ir. Ay, también me voy a echar un chocolatito que nos dieron, amigos, porque ya hace hambre. De repente gruñó la tripa. Amigos, es que no me canso de esta vista. Vean, por favor. Oigan, y al final me dio calor, ¿eh? Oigan, y por un lado sí se nos hizo muy rápido el recorrido en el glaciar, pero por otro lado también se nos ha hecho medio eterno, pero por la bebé. O sea, sí estamos a cada rato de ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Ya iba 1 hora, ya iba 2 horas, ya van 3 horas y ¡ay, ya la extrañamos! Qué chistoso sentimiento, algo inexplicable. Seguramente las mamás me entenderán. Pero pues bueno, ya que hacemos, ya no queda más que disfrutar esta vista con un cafecito en lo que esperamos a que venga el barquito para llevarnos de regreso. ¿Este qué es? Un recuerdito. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Wow! Están gigantes, amigos. Pareciera que están minis, pero no, han de ser como de 10 metros más. Miren, les muestro las capas de ropa que traemos. Básicamente abajo traemos las térmicas, solamente es una. Abajo de los jeans también traemos el térmico. Estas también son térmicas, botitas, esta chamarra que pues es calentita, gorrito y listo. Ahora andamos buscando a nuestra bebé, no la encontramos. ¿Onta bebé? ¿Onta Sofía? ¿Onta bebé? Aquí está, la estaban cambiando. Aquí está bebé. Ya quería chicharrón esta chamaquita. Ay, mi chiquita hermosa. ¿Cómo se portaron, mamá? ¿Cómo se portaron? Bien. ¿No le lloró mucho? No. Miren nomás, ¿quién fuera Sofía para dormirse donde sea? Ya está bien acurrucadita en los brazos de papi, con esta vistaza. Y pues ya ahorita aprovechamos para hacernos unas fotitos. Normalmente la gente en un solo día hace el trekking y visita las pasarelas, y si se levantan muy temprano, incluso en el mismo día pueden hacer también el recorrido en barquito que sale desde el estacionamiento.
Madruguen, amigos, madruguen. Y para los más observadores, ¿quién notó que hay dos colores diferentes en el agua? Para allá, si alcanzan a ver, es cafecito y para acá turquesa. La explicación es que como los glaciares van avanzando, en el fondo van raspando, amigos, entonces se genera sedimento. De ese lado está muy bajita el agua, entonces el sedimento se queda en la parte de arriba, y de este otro lado, como está muy profundo, el sedimento se va hasta el fondo y por eso se ve más turquesa. No es que esté cochinona. Oigan, ¿y a poco José no es tan afortunado que tiene la posibilidad de viajar con su hija, con su esposa y con su mamá? Mis 3 mujeres. Ay, te mereces todo lo más bueno del mundo, baby. Te amamos. Gracias. Ay, queríamos otra fotito con Sofi, pero nomás no se despertó. Pero bueno, mínimo salió una, ¿no? Había una arrullada. En los brazos de su papi. Amigos, pues ya es hora de irnos. Díganle adiós al Perito Moreno. Si tienen la oportunidad de venir algún día, vengan, es algo majestuoso, para nosotros una de las maravillas naturales, y presenciarlo con nuestros propios ojos es algo que vale mucho la pena, invaluable. Es impresionante verlo, escucharlo, sentirlo, es majestuoso, amigos, nos encantó. Perito Moreno. Amigos, en serio que estamos muy felices de estar aquí. Con la bebé, con mi mamá, que ya se fue a esconder del frío ella, Además, ahorita después de las 5 ya casi no hay gente y hay una tranquilidad, una paz. Se escucha demasiado cómo caen los glaciares, hasta sentimos que arrullan a bebé. Los bebés se arrullan con los glaciares. ¿Escuchan? Wow. Como siempre, los últimos, hasta que no vino el guardaparque de que, chicos, les quedan 10 minutos. Les quedan 10 minutos. Y luego llegó, chicos, les quedan 10 minutos hace 20. Ya, vámonos. Pobre de tu mamá. Ándale, bebé, nos van a regañar. Última foto, lo prometo. Ay, bebé, es que en todos lados está precioso. Oh, vean eso, vean cómo se ve desde aquí. Wow. Y bueno, amigos, a todo esto, ¿por qué se llama Perito Moreno? Pues resulta que el señor Pascasio Moreno era un perito que hacía los limitajes, las colindancias entre Chile y Argentina. Y él fue el que, pues en la época moderna, descubrió o dio a conocer este glaciar. De hecho, se le considera como el padre de los parques nacionales aquí en Argentina. De hecho, este es el parque natural más grande de Argentina. Bueno, ahora sí, después de 1000 despedidas, díganle adiós. Datos informativos: ¿cuándo es la mejor temporada para visitar el Perito Moreno? Se recomienda venir durante la primavera y el verano de aquí de Argentina, o se hace de octubre a marzo, porque los días están más despejados, no hace tanto frío, no hay tanta neblina, la visibilidad en general es mucho mejor. De hecho, el trekking que hicimos el día de hoy solamente opera durante la primavera y el verano de aquí de Argentina. En invierno no se hace, pero realmente pues se puede visitar en cualquier temporada del año. Eso sí, si vienen en invierno, no les recomendamos que renten autos si no tienen experiencia manejando en carreteras con hielo. Se pone peligroso porque hay hielo y escarcha en todo este trayecto, y es obligatorio ponerle cadenas especiales a las llantas. Mejor contraten un tour, un traslado, e incluso los taxis te llevan, te esperan y te regresan. Salen desde el pueblito del Calafate o desde el Chaltén si se están quedando allá, y hay bastantes opciones. Algo bonito del Calafate es que está al lado del laguito, entonces hay como toda una parte de la costanera donde te puedes estacionar para ver el atardecer. Ay, qué bonito atardecer nos tocó. Vean esto. Oigan, y pues de hecho esta parte es un humedal, se considera reserva natural urbana, y es que sobre todo en las mañanas uno puede ver bastantes aves por aquí. Dato curioso, en invierno esto se congela y luego hay temporadas en donde puede ver uno flamencos. Pues ya de regreso en el pueblito del Calafate, venimos a una cervecería artesanal que se llama Patagonia. Venimos a echar taquito, amigos, y yo me pedí una Güera Golden. Está bien buena, y se llama Ámbar Golden, perdón. Lo primero que llegó fue la hamburguesa vegana de mi mamá. Ay, mamá, a ver, Rubí la va a probar y nos va a decir qué tal está.
¿De qué es la carne? Está rico, son como champiñones. Ah, ya llegó mi cena, amigos. Yo me pedí una hamburguesa de guanaco. Sí, el guanaco se come acá. Acuérdense, el guanaco es la llama. Esa que quería ver en la carretera, pero nomás no vimos. A ver, vamos a ver. Tiene un huevito. La carne se ve bien. Jitomate y sus papitas. Y Rubí se pidió una de cordero con un quesito ahí arriba. Pues provechito, provechito, amigos. Ya hice mis despadazaderos, amigos. ¿Despadazaderos? Destrozadero, despapalle, pues. Pero sí está muy buena, la carne de guanaco sí la recomiendo. Bueno, me supo como la de res, pero buena carne. Sí sabe a cordero, el sabor es más fuerte, pero también está muy buena. Sí está buena. Amigos, y pues el Calafate en sí es un pueblito muy chiquitito que vive del turismo. Así como este van a encontrar muchos restaurantes y barecitos con precios para el turista extranjero. En realidad no es tan económico, digo, si comparamos con lo que vimos en Buenos Aires. Pero pues la verdad sí está muy a gusto para salir en la nochecita, tomarse un trago, un cafecito, echarse una hamburguesa de guanaco y es muy seguro. Amigos, pues buenas noches. A descansar. Estas nenitas ya se están durmiendo. Está soñando que está tomando lechita. ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Wow! Hola, amigos. Hola, amiguitos. Hola, amigos, pues hoy es nuestro día 8, me parece, en Argentina. Y hoy venimos al Chaltén, un pequeño pueblito que está a 2 horas y media de El Calafate. Aquí es muy famoso porque se pueden hacer varios senderitos. De hecho, le llaman Chaltén, capital nacional del trekking. Allá en Calafate era la capital nacional de los glaciares. Aquí vamos a caminar. Ahorita Rubí anda dándole de comer a la bebé, ya nos estamos preparando para hacer una caminata. El día de hoy es el día que más caminaremos en este viaje a Argentina. Vamos a hacer 10 kilómetros de ida hasta llegar a un laguito y 10 kilómetros de regreso. Y miren, el pueblito pues realmente es pequeño, prácticamente es una calle aquí, otra calle hacia allá donde empieza la caminata y se acabó. Pero pues está lleno como de hostelitos, hoteles para todos los viajeros que prefieran quedarse a dormir aquí y hacer las caminatas. Prácticamente viajero que viene aquí es porque quiere hacer algún trek. Pues ahora sí empezaremos el sendero a Fitzroy, que es la montaña más famosa de esta región. De entrada nos encontramos dos caminos. A la izquierda es para ir a las lagunas, que es la Capri y Los Tres, y a la derecha tenemos el Salto de Chorrillo, que es para ver una cascada. Nosotros vamos a ir a la más sencilla, que es la Laguna Capri. Estamos con una subida sabrosa. Si vamos a poder, nena. No lo sé. Miren, desde aquí ya empezamos a ver este río que también se llama Fitzroy. Esta agua baja de la montaña y por acá se ve el pueblito. Este lugar se encuentra dentro del Parque Nacional Los Glaciares, que es el mismo del Perito Moreno y es Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Oigan, y pues uno viene a la Patagonia y yo creo que le asustan los fríos. Venimos sobreabrigados, ya nos dio calor. Rubí ya mejor se va a quitar la térmica o la chamarra. ¿Cuál te vas a quitar? Y vamos a hacer este trekking con la misma ropa del Perito y pues no. ¡Wow! Ahora sí de aquí se ve mejor el pueblito, para que vean que está chiquito. Pero está muy pintoresco, como que todas las cabañitas de colores. Está muy bonito. Ay, 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 no me digan que tenemos que llegar hasta allá arriba. Oigan, y las vistas en la carretera para venir hasta acá están increíbles. De hecho, una de las ventajas de rentar carro, pues es que nos pudimos parar y ahí nos tomamos una fotito. Nos hiciste tomarnos como 5. Bueno, sí, nos paramos 2 veces porque una se veía más lejos y otra que se veía más cerquita. De hecho, presten mucha atención porque ya se ve el Fitzroy desde la carretera. Y también vimos guanacos. Esas que parecen llamas. José estaba súper emocionado a cada rato. ¡Guanacos! 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 ¡Un guanaco, amigos! ¡Un guanaco! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Ya cayó la bestiecita hermosa. Seguramente pensó, me voy a dormir y ya cuando lleguen me despiertan. ¿Quién fuera Sofía? Llegamos al primer mirador, se llama Río de las Vueltas. No, pues sí da vueltas. Fotito y a seguirle, que vamos para allá. Ay, pues está haciendo un airezote, amigos, pero fuerte, fuerte.
Pues aquí hay que seguir subiendo y subiendo, pero me anima que ya vimos 2 familias con bebé. Así que si esos europeos mamados, fit, altos y fornidos pueden, yo también. Igualito, ¿no? Solamente me hace falta el ojo verde. Vamos bien, kilómetro 1 de 10. Miren, otra familia con un niño. Se ve más grandecito, o sea, más pesado. Miren, ya se empiezan a ver las montañas nevadas, unos picos altos por allá. Y está muy bonito el paisaje, ¿no? Todo muy verde. Si uno viene en invierno, pues todo, absolutamente todo está nevado. Cambia la cosa. Ahí sí hay que traerse térmicas. Ahorita nomás nos andamos asando. Hay una pequeña parada para descansar. Y realmente aquí uno puede venir sin guía. Estamos haciendo la caminata fácil y el sendero está muy bien delimitado. Además, como ya es tan turístico, pues siempre hay gente pasando. Aquí uno no se pierde. Saben que me alegra que todo lo que sube tiene que bajar, así que el regreso esperamos que esté mucho más sencillo. Oigan, según yo iba a bajar de peso para hacer este tipo de experiencias con Sofía. En vez de cargar los 15 kilos de grasa en la panza, pues mejor los 7 kilos de la bebé. Y al final solamente subí más panza y aparte estoy cargando a la bebé. Ay, a ver si con esta caminatita abajo por lo menos unos 100 gramos. Miren qué bonitos arbolitos, tienen como las hojitas muy pequeñitas. Ya me dio curiosidad qué son, pero acá arriba no hay internet, amigos. Así que no puedo utilizar mi aplicación para identificar plantas. Les voy a tomar foto y luego ya veré cómo se llaman. 2 kilómetros. 2 kilómetros. Lo que sí les recomendamos ampliamente es traer botas de senderismo. Sí está muy fácil el camino, pero pues sí hay arena, tierrita y luego hay subiditas y bajadas. Entonces hay que pisar firme y con mucho cuidado. A ver, presúmenos tu bota. ¡Ay, qué bonita! Mi esposita toda una scout. Oigan, y yo preguntándole a mi mamá, ¿sí va a poder, mamá? Allá va hasta adelante, ya nos dejó atrás. Como ven, dijo que los viejitos pueden más que los jóvenes. Como no está cargando una bebé. A ratitos estamos en sombra, a ratitos estamos en sol, a ratitos nos cubre los arbolitos, como que dependiendo de qué lado de la montaña vayamos. Ahorita, por ejemplo, nos pega un poquito el sol. Así que muy importante, no olviden ponerse mucho bloqueador. Y pues si traen una cachucha o gorra, ahí sí me falló a mí. José y su mamá sí traen la suya. Y la bebé también le pusimos ahí un gorrito. Otro tip, traigan agüita para que estén haciendo paradas constantemente y se hidraten. Tampoco carguen mucho porque entre más pesados pues también se vuelve más complicado. Así que una agüita por persona está bien. ¿Cómo va? Al 100. No me carga. A mí y a la bebé juntos. Vámonos. Ahí voy. Venga. ¡Ja! Con cuidado en el tronco. Con cuidado. Sí se puede. Sí se puede. Kilómetro 3. Amigos, si llegamos a un punto en que hay 2 caminos, creemos que nuestra ruta hacia la Laguna Capri, que es la sencilla, es hacia la izquierda. Esperemos que no nos equivoquemos. Pues vamos a la izquierda. Ay, ay, ay. La otra se veía como de bajadita. ¿Estás segura que es por acá arriba, bebé? ¡Oh! Llegó un airecito bien sabroso. ¡Wow! Ven a mí, airecito, ven a mí. Miren qué bonito, esto se ve más como bosque, perechochura. Dato curioso, en esta zona, antes de la llegada de los españoles, vivía una tribu, una civilización, aborígenes, indígenas, no sé cómo se les diga aquí en Argentina, que se llamaban los tehuelches. Ellos consideraban toda esta montaña como un lugar sagrado y le llamaron Chaltén, que significa montaña humeante. Y es que cuando las nubes tocan las puntas de estas montañas, pues parece que están echando humo. Amigas, y un tip para no cansarse cuando traigan a su bebé. Primero consíganse a uno de estos, se llama papá. Y luego consíganse uno de estos, se llama fular. Básicamente es una tela muy larga. Hay elásticas y rígidas. Ahorita Sofía viene en un elástico porque soporta hasta los 7 kilos. Como está pequeñita, todavía aguanta. Pues ya que crezca más, se la cambiaremos de casita y le compraremos su mochilita. Miren esto, miren esto, miren esto. Se va a descubrir y... ¡Wow! Es la primera vista que tenemos de Fitzroy. Está increíble. ¡Wow! Son esos picos más altos. Ahorita los vamos a ver de más cerquita, pero desde aquí ya está impresionante. Y vean toda la nieve ahí acumulada. Eso es lo que forma los glaciares. De aquí ya se ve una laguna. Hay bastante gente ahí sentada contemplando. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la vista. Vean nomás esta chulada, laguito con la montaña. Y qué suerte tuvimos que nos hizo un día tan bonito. El clima es increíble, perfecto. Vámonos a una de las playitas de allá para verlo de frente, amigos. Vénganse.
Qué bonitos se ven los colores como verdecitos. Caminar más, hay que caminar más. Miren nomás, qué a gusto toda la gente ahí echadita. ¡Ay! Alguien está hasta con los piecitos dentro del agua. Escuchen, escuchen. Ya ven, les dije, nomás llegamos y Sofía se levantó que ya tenía sed. Lechita, mamá, lechita. ¿Qué les parece? Dando lechita con esta vista. Insistimos, de dar lechita en la casa a dar lechita aquí, pues mejor aquí, ¿no? Y nos venimos aquí a una covachita porque de repente se soltó un aire pero fuerte. Compramos unas medias lunas, unos cuernitos para también echar lonche. A ver, bebé. Gracias. Ya la bebé ya nos antojó. A ver, madre mía, agarre su media luna. Gracias. No olviden también traerse un snack, amigos. Ya me mandaron a hacer tomas en lo que le da de comer a la bebé. Vamos, amigos, vamos. Vengan conmigo. ¡Se logró! Primer trekking de Sofía. Oigan, y tuvimos una pequeña confusión. Realmente aquí a esta laguna es a donde queríamos llegar. Solamente son 4 kilómetros de ida y 4 de regreso. El camino de los 10 kilómetros es otra ruta y es más difícil. Con la bebé no es recomendado hacer esa. Entonces, con ustedes la Laguna Capri y la vista hacia el Fitzroy, Que ahorita está humeando. Miren nada más estos chavos de aquí atrás, amigos. Eso es disfrutar de la naturaleza. Está a gustito sentarse en la arenita y solo existir. ¿Estás existiendo, bebé? Sí, estoy disfrutando de la vista y viendo cómo esos valientes se meten a nadar. Vamos a meter por lo menos los piecitos, amigos. Ya me antojaron todos esos que se están metiendo. ¿Creen que me enferme? ¡No! ¡Hijo eso! Calan las piedritas, calan las piedritas. ¡Ay, ay, ay, ay! Calan las piedritas. ¡Oh! Está helado, está frío. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No manches, está heladísima. No sé cómo se animaron a meterse. No manches. No, tú sí estás loquito. Está heladísimo. Loquitos los de allá. No sé cómo se animaron. ¿Cómo a cuántos grados estará? No sé, pero cala de lo frío. Dice que hasta se siente calentita la arena, imagínense. Tuve que salirme porque me dolió. Pues ya disfrutamos, ya contemplamos, ya nos congelamos las patrullas, ya nada más estamos esperando a que Sofía dé su último trago de leche para regresar, amigos. No nos queremos ir, no nos queremos ir. Oigan, ¿quieren ver una foto de cuando el lago está congelado? ¡Sí! Venimos hace como 10 años, pero era invierno y sí, el paisaje es otro. El lago estaba congelado y todo cubierto de nieve. Miren, Sofía y yo andamos igual, descalzos. A esta niña le encanta quitarse los calcetines. Última foto de todos para que haya testimonio de que sí llegamos. Y si nosotros llegamos con bebé, ustedes también pueden hacerlo. Vámonos, vámonos. Díganle adiós al Fitzroy. Adiós. Chéquense, estos que están aquí son glaciares, así como el Perito Moreno. Ahorita se está escuchando el puf de que caen. Bueno, me imagino que son esos los que se escuchan, porque se escuchaba igualito que allá en el Perito. Pues de venida hicimos 1 hora y media. A ver si de regreso hacemos un poquito menos. Debe ser un poco más fácil. ¿Y cómo llegar aquí? Bueno, pues desde el Calafate pueden tomar un autobús, pagar un traslado privado, venirse con un tour o así como nosotros rentar un coche. Y si son muy aventureros y quieren hacer más trekkings, pues como les decíamos, pueden hospedarse aquí en el pueblito. Hay bastantes hospedajes. Pero si solamente quieren un pequeño sendero, así como el que hicimos nosotros, pueden venir y volver en un mismo día desde el Calafate. Se vienen tempranito, hacen el recorrido, comen aquí en el pueblito y ya más tarde se regresan. Nosotros la verdad es que llegamos bien tarde. Empezamos este trekking a las 2 de la tarde, imagínense. Y es que apenas nos estamos adaptando a las necesidades de Sofía. Esperemos con el tiempo hacernos más veloces. Mamás, comenten. ¿Quién dice vamos a salir a las 9 y terminan saliendo a las 12? Así que apenas bajemos al pueblito, vámonos de retache hasta el Calafate. Allá comi cenaremos algo. Miren nada más quién despertó para ver la vista. ¿Te gusta el paisaje, hermosa? ¿Te gusta el paisaje? A mí también me encanta, hermosa. Ver Puda bajadita es una chulada. Amigos, y solo para aclarar, bueno, no se queden con la idea de que está tan fácil. Sí se requiere cierta condición física. No es que nosotros seamos los más fit, pero pues sí se requiere algo de condición para subir 4 kilómetros, que sí son todos de subida, y luego otros 4 kilómetros de bajada. Ahora sí que sí se necesita mínimo buena rodilla. Alegría va cantando todo el día.
Los cantos de arrullo de José. Ya se durmió de nuevo, miren cómo se le hace el pelillo por el aire. Oh, bonita vista. De verdad no me canso de esta vista, o sea, es que he visto. Justo le estaba diciendo a José que la bajada también se disfruta mucho por las vistas. Sofía, tú no te vas a acordar, pero nosotros sí. Y vas a ver este video. Aquí estuviste, bebecita hermosa. Amigos, y si les está gustando este video, no olviden suscribirse a nuestro canal. Cuenta la leyenda que si se suscriben, muy pronto van a venir a Argentina. Pájaro carpintero, amigos, un pájaro carpintero. Mira, mira, ya casi llegamos al pueblito, amigos. Ya casi llegamos al pueblito. Lo lograste, baby, con la bebé. Se logró. Pero debo de ser sincero, estoy cansado, Acá José se la super rifó con el fular. Y Sofi, 8 kilómetros. 4 de ida, 4 de regreso. Bebé, eres un campeón. Y tu mamá también. Que lo logró y nos aguantó. Nos tuvo paciencia. Miren, nosotros hicimos hasta aquí. El completo es hasta allá, pero les digo que hay una parte que está medio peligrosa como para hacerla con la bebé. Y estamos viendo que en la bifurcación que Rubí decía, ¿nos vamos a la derecha o a la izquierda? Luego había otro mirador hacia el Fitzroy. A lo mejor estaba bueno también hacerlo. Hoy no ha estado la bebé con su abuelita en todo el día. Parada rápida para comprar unas empanadas, amigos, antes de irnos, porque si hace hambrita. Andamos investigando cuál es cuál. El redondito debe ser el de jamón. ¿Este? Va a ver, sí, va a ver. Siempre los redonditos son de jamón. No, carne. Carne, de cordero y... ¡Yúbole! ¡Yúbole! Está bueno el de cordero. ¿Le gustó el de queso, mamá? También están buenas las papas. Vámonos. Tuvieron cara las empanadas, 2,500 pesos argentinos. En Buenos Aires las vimos en 700 pesos. Como 4 veces más. Buenos días, alegría. Hoy es día de descanso, de levantarnos tarde, de lavar ropa porque ya está bien cochina. Y miren, este es el Airbnb. Está bonito por fuera, ¿verdad? Hemos visto bastantes lavandas en todo el Calafate, por todos lados. Y vean, así son los vecindarios de nuestro Airbnb. Están construyendo muchas, pero muchas casas en las afueras. Está creciendo el pueblito. Ahí disculpen toda la ropa regada, no hay secadora, entonces estamos secando acá adentro porque al parecer va a llover. Y miren, el área de atrás, bastante espaciosa, una como salita de jardín, hasta unos jueguitos para los niños, unos columpios. Lo único que no nos gustó del Airbnb, amigos, es que vean, el agua fría sale bien cristalina y el agua caliente tiene como óxido del calentador y nomás no, la purgamos y sigue como cafezón, así ven. Nos tocó bañarnos con agua cochina, ¿verdad, bebé? Pues ya nos venimos a desayunar, nos venimos a la cafetería de Don Luis. Aquí vimos que había mate, la verdad es que no habíamos visto otro lugar donde lo ofrecieran al turista. Vemos a todos los argentinos que andan cargando su vasito con su agua caliente y lo toman en donde sea, a la hora que sea, pero no hay mucho como para el turista. Y tiene su chiste, hay que poner la hierba de un lado, echarle agüita del otro. Nos dijeron que había que cebarlo, quién sabe qué sea eso, pero pues hay que probarlo, amigos. Está amargo. Pero bueno, miren, también nos pedimos un cafecito, una media luna y cada quien se pidió su sándwichito. Ya aprendimos que si quieren el pan tostado tienen que decir tostado de tal, si no les dan el puro pan frío. Está sabroso el de salami con queso. Y aquí también es una muy buena opción si quieren algo rápido para llevar antes de hacer todas las excursiones. De hecho, nosotros pasamos ayer antes de irnos al Chaltén. Ay, yo soy fan de las medialunas argentinas, amigos. Con un café en jarrito. La verdad es que el café acá en Argentina nos ha encantado. Nos está como más fuerte y con azuquitar que nos encanta, nos sabe delicioso. Nos trajeron unos panecitos y ya en conjunto como que lo dulce y lo amargo del mate hacen buena combinación, O si no, yo le echaría azúcar, que no me escuchen los argentinos, pero... Te van a linchar. Me van a linchar los argentinos. A mí sí me encantó. Como que soy de sabores más amargos, más fuertes. Muy bueno el mate. Me lo voy a llevar para México.
A ver, ya nos explicaron. A la tacita, que normalmente es una calabaza, se le llama mate. A lo que está adentro, a la hierba se le llama hierba mate. Y al popotito le llaman bombilla. Y es parte de la cultura tanto de Argentina como de Paraguay y Uruguay. La gente lo toma todo el día, a todas horas, y lo toman desde chiquitos, o sea, los niños también. Se dice que tiene orígenes prehispánicos. Los guaraníes eran los que la consumían, la masticaban, y normalmente eran infusiones en frío. Cuando llegaron los españoles, ellos terminaron como de moldear la costumbre que hoy conocemos con agua caliente y con bombillas. Y es que estaban sorprendidos, decían que los guaraníes que veían que tomaban mate trabajaban más. Entonces, por eso se impulsó más esta costumbre. De hecho, es como el café porque es estimulante, y se dice que también es bueno para la salud porque tiene antioxidantes y es digestivo. Vamos a ver al rato cómo nos va en el baño. Y algo que se nos hace curioso, amigos, es que los argentinos no traen cada uno su mate, su tacita, sino que una familia o un grupo de amigos traen una sola tacita y todos lo comparten y toman de la misma bombilla. Así que tómenle. No sé si ya me acostumbré al sabor o la primera parte era más amarga, pero ya me gustó más, Oigan, y como les decíamos, pues realmente no hay mucho que ver dentro del pueblito, pero sí tiene una que otra atracción. Miren, venimos al Centro de Interpretación Histórica del Calafate. Miren, aquí luego nos encontramos un mate, y como dato curioso viene de la palabra quechua mati, que significa calabaza, porque los más tradicionales justamente son de hechos de una calabaza, y esto supongo que es como arte quechua. En total son 5 salas para entender un poquito más la historia de la Patagonia. Y en la primera sala, miren, nos reciben unos dinosaurios. Realmente son réplicas, pero son en tamaño real. Por acá en la siguiente sala tenemos a los primeros humanos que llegan a la Patagonia. Eran nómadas, cazadores. Todas estas que ven aquí son herramientas originales. Las utilizaban principalmente para cazar. Miren, ese es arte rupestre. Nos dicen que aquí cerquita hay una zona arqueológica en donde podemos encontrar. Y pues pintaban con diferentes óxidos y arcillas. Oh, esto está bien padre, ¿verdad? Esta era como la vestimenta, es como una piel de oveja de guanaco. Ya le ando cambiando el nombre. Miren, entre las tribus principales acá en la Patagonia estaban los mapuches, los tehuelches y los yámanas. Esta otra sala es la de los megamamíferos. Este es un megaterio. Está enorme. Vean, así se veía. Y atrás están los guanacos, que son sobrevivientes, amigos, Desde tiempos prehistóricos existían. De hecho, dice aquí que eran las presas preferidas de los humanos, pero como se adaptan a cualquier tipo de clima y pueden vivir desde el nivel del mar hasta los 4,600 metros, por eso sobrevivieron. El museo está pequeñito, son 5 salas y todo es autoguiado. Es decir, uno va leyendo la información. Imagínate haber presenciado eso. Wow. Oigan, y luego aquí el clima es súper cambiante. De repente está soleado, de repente empieza a llover. Así que si ven un buen lugar para una foto, tómenla en el instante. No lo dejen para después porque les puede cambiar el clima. Y bueno, pues ahorita nos venimos a buscar algo que hacer que esté adentro para no mojarnos. Y venimos al glaciarium. Y vean nada más el paisaje. Este tipo de ecosistema se llama estepa de la Patagonia, estepa argentina. Aquí es donde viven los guanacos. Hay mucha liebre. Qué bonito, ¿no? El lago argentino por allá. Es como un intermedio entre la pradera y el desierto. No es ni uno ni otro, es a la mitad. Y pues básicamente el Glaciarium es un museo dedicado a los glaciares patagónicos. Vénganse, vamos a ver qué aprendemos. Miren, apenas entramos y vemos diferentes formaciones que uno encuentra en un glaciar. Esta de por aquí es una cueva de hielo. Estos son los sumideros, que prácticamente son como túneles que van hacia abajo por efecto del agua. Y estos de acá son los témpanos, que la mayoría conocemos como iceberg. Amigos, yo les confieso que no sabía que era un témpano hasta aquí. Yo toda la vida pues le he dicho iceberg. ¿Alguien más como yo? Y para que se den una idea de qué tan grande puede ser un iceberg, este de aquí es una ballenita. Vean el tamaño. Dato curioso, el hielo glaciar es transparente, no tiene ningún color, pero nosotros lo vemos azul debido a la refracción de la luz. De todos los colores, el azul es el último que se absorbe. Digamos que es una ilusión óptica.
Por acá está el proceso de cómo la nieve que va cayendo se va compactando hasta hacerse hielo glaciar. Ese hielo glaciar es lo que forma los glaciares. Se forma acá arriba en las montañas y siempre está en movimiento, va avanzando, avanzando, avanzando. Por eso se dice que un glaciar está vivo, porque está en constante transformación. Si tú vienes un día y regresas al año siguiente, va a ser un glaciar totalmente diferente. Zona de acumulación en la parte de arriba donde cae la nieve y zona de pérdida, acá donde ya se está derritiendo. Por ejemplo, este frente del Perito Moreno, que es lo que nosotros vemos desde las pasarelas. Se dice que de la parte de en medio el Perito Moreno avanza 2 metros al día. ¡Guau! Vean la vista que me tocó en el avión. Por acá tenemos una sala con varios de los glaciares de aquí de la Patagonia. Miren, este es el Perito y chéquense este dato. En la parte de atrás alcanza hasta 700 metros de altura. Imagínense esos 700. Y para que se den una idea de lo majestuoso del asunto, amigos, a todo esto se le llama masa de hielo patagónico. Y el Perito Moreno, amigos, es esto, solamente esto. De hecho, este es el mirador que visitamos y esto es el Perito Moreno. Imagínense todo esto es hielo de glaciar, nieve, y hay demasiados glaciares todo en esta zona. Este de acá es nuestro amigo Pascasio Moreno, alias Perito Moreno. Esta última sala, amigos, es para reflexionar un poco por todo lo que está pasando en el mundo, de escasez de agua y en otros lados, al contrario, inundaciones por el calentamiento global, aumento en los niveles de los océanos, sequías, incendios, escasez de alimentos. Está padre que el recorrido cierre con esa reflexión, introspección de cuánto impacto tenemos los humanos en todo el planeta. Nos gustó muchísimo el museo, sí se los recomendamos, y no se pierdan el video donde se ve cómo se desprende el arco del Perito Moreno. Es impresionante. Oigan, y aquí en Calafate hay 2 bares de hielo. Justamente aquí en el museo hay uno de esos. Vamos a entrar. Aquí ya nos andan preparando para no congelarnos allá adentro, amigos. No morir en el intento. No morir en el intento de tomarnos un juguito. Se ve bien la música. Mis piernas se congelan. Menos 14 grados, amigos. Wow, está bien bonito. Y tenemos derecho a 2 bebidas, amigos, así que luego a lo que venimos. Este es gin local hecho aquí en el Calafate. ¡Wow! ¡Está súper padre! Yo primero me pedí una coca. No voy a encontrar una coca más fría que esto. O sea, el vaso es totalmente de hielo. ¡A su salud! ¡Salud! ¡Ah, qué rica coca fría! Miren, aquí Rubí ya hizo trato. Les dijo, les tomo una foto si ustedes me toman una. Es un iglú, está increíble. Miren, acá hay una estatua de un búho y está bailando punches con el antro. Punches. Y esta de acá es un águila. José eligió el peor día para ponerse shorts. Dijo, al cabo que hoy no vamos a hacer nada al exterior. Pero bueno, dice que bailando se le quita. Échale. ¿Estás loco, bebé? Miren, ahí les va el recorrido completo. Acá está el iglú. Por ahí hay una barrita donde poner las bebidas, las esculturas. Allá está la barra de las bebidas. Todavía nos falta una bebida y unos asientitos por si alguien se quiere sentar. Pero no se los recomiendo, amigos. Mejor báilenle. No, amigos, aquí aunque no sepas bailar, te pones a mover el cuerpo porque sí está frío. Ice bar. Nuestra segunda bebida, amigos, un licor del Calafate. Ah, es de Calafate, de la frutita. Ah, ya. Oh, es el que es como una mora, ¿verdad? Saludos para México de parte de Calafate. Shot. ¡A su salud! Está bien bueno, sabe como una mermelada, ¿no? Súper dulce. Me lo imaginaba así como el tequila que me iba a hacer, pero no, es súper dulce. Dicen que el Calafate tiene propiedades antioxidantes, es para no hacernos viejitos. No, pues entonces hay que tomar. ¿Qué tal, mi reina Rubí? Desde mi trono de hielo.
en su trono de hielo. Pues fueron 20 minutitos, amigos, se pasaron rapidito, pero estuvo bastante divertido. Esto es como un boliche. Aquí en Argentina a los antros se les dice boliche. Miren esto, salimos del museo y todo bien despejado, bien soleado. Les digo que el clima es bien cambiante, amigos. Así que otra recomendación, si vienen varios días y ven que va a estar el clima bueno para ver el glaciar, aprovechen ese día. Amigos, ahora venimos a la zona arqueológica de Gualichu. Aquí es donde uno encuentra pinturas rupestres de las antiguas tribus nómadas que habitaban la zona. Es un recorrido audio guiado y la realidad es que pues está cortito. Son 200 metros de ida, 200 metros de regreso, en donde uno puede ir escuchando pues toda la información con estos audífonos. El viento está muy pero muy fuerte para la bebé, así que Rubí me mandó a la guerra. Me dijo, ve, lánzate tú solo a grabar, ándale, hazme tomas. Pues ni modo, donde manda capitán. Miren, en esta piedrota luego encontramos las primeras pinturas rupestres. Estas son originales, tienen alrededor de 4000 años de antigüedad y pues la realidad es que ya están algo deterioradas, amigos, entre el clima y decían que aquí se acostaban las borregas, se refugiaban del airecito. Miren, por ahí se alcanzan a ver los pigmentos de color rojo. Acuérdense que utilizaban ahora sí que elementos de la naturaleza como óxidos y arcillas. Y vean esta curiosidad, si ven que el techo de esta cuevita está como toda quemada, parece tu casa cuando eres estudiante. Se hicieron estudios y se identificó grasa de guanaco. Entonces se cree que aquí se refugiaban, prendían el fuego y es donde cocinaban a sus guanacos que cazaban. Acuérdense que todas estas civilizaciones pues eran nómadas, se iban moviendo conforme las estaciones del año para cazar y recolectar frutos. Miren, está padre que el área está justamente al lado del lago argentino. Como dato curioso, este es el lago más grande de toda Argentina y nos dicen que hace 80 millones de años todo esto estaba bajo el agua. De hecho se pueden observar los agujeritos así como si fueran corales. La fuerza del mar y del aire. Ándale, acá adentro ya no llega el airecito, es un buen refugio. Oigan, y las primeras pinturas la verdad están medio difíciles de ubicar. Dicen que hay una por ahí a 4 metros de altura que no se sabe cómo llegó ahí, pero no la encuentro, Creo que estas últimas son las que mejor se ven. Son unos monitos antropomorfos, le llaman. Son las personas. ¿Sí ven los monitos ahí? Y ahora por acá, estas no son originales, son reproducciones de arte rupestre que se han encontrado en otros sitios de Argentina. Muchos de estos tienen más de 4000 hasta 8000 años de antigüedad. Bueno, los originales, estos no. Están locochonas, ¿no? Pintaban también los guanacos, los huemules, los pumas. Y los hombres se diferenciaban porque tenían así como redondito en la parte de abajo y las mujeres de manera triangular. Como les digo, es un lugar pequeñito, cuesta $17. Creo que si les interesa mucho este tema, mejor vengan al recorrido guiado que hay todos los días a las 10 de la mañana. Ya está incluido con la entrada, porque sí hay algunas pinturas que ni identifico lo que dice la audioguía. Y además de que pues como ya están como muy desgastadas, no, algunas ni siquiera se notan. Y miren, amigos, esta plantita, este es el famoso calafate. En temporada pues es cuando saca sus bayitas que parecen como moras azules. Lo van a ver por todos lados acá en la Patagonia. Y miren, al final del recorrido uno puede probar guanaco seco, ¿Qué tal? También hay como en conserva. Sabe como jamón serrano. Entonces, conclusión, ves muy pocas cosas, está algo caro. Entonces, si de verdad les interesa esto, mejor vénganse al recorrido guiado, 10:30 de la mañana, todos los días. Por cierto, todo esto fue de los tehuelches. Amigos, pues ya nos venimos a comer. Íbamos pasando aquí en la calle al ladito del lago. Vimos este restaurancito que tiene una vista bonita y dijimos, pues vamos a probar. Se llama Rústico. Y por fin encontré una cerveza cero. Quilmes cero. ¡Yay! Soy tan feliz. A su salud. Está buena, De hecho, creo que me gusta bastante. Pruébala. Wow, sí está buena, Si será cero, sí está rica. Está como adulzada. Tiene un leve sabor a caramelo. Y yo me pedí una Quilmes Stout, o sea, obscura. Saludcita, saludcita. No había probado la obscura de Quilmes. Aprobada. Está bonito el restaurancito, parece como una cabañita. Y hacia allá tenemos la vista al laguito. Y hacia acá tenemos la vista de la bebé bien dormidita.
Y miren esto, hay vista hacia el asador. Aquí están las partes de la res. Yo pedí, ¿qué fue lo que pedí? Yo pedí, ni me acuerdo qué fue. Ah, no, yo pedí un cordero. Miren, que es como cabrito. Se ve muy bien y huele muy bien. Ahorita ya refrescó y el vientecito sí se siente, pero si estuviera más calientito, más caluroso, estaría bueno comer aquí, miren. Ahora sí, con vista directa. Uy, sí está bien sabrosa. Miren nada más esta chulada, qué rico se ve. Rubí se pidió un... ¿Qué pediste, nena? Bife de chorizo, que ya vimos en la carta y es sirloin. Y yo, cordero de la Patagonia. Miren, aquí ya nos dicen más de los cortes. Tapa, paleta, asado, vacío, matambre, bife ancho, bife angosto, la nalga y el osobuco. ¡Que chille, que chille! Y mi mamá se pidió su ensaladita. Bueno, ¿está a dieta o qué? Miren nada más esto, el bife de Rubí, jugosito, sabrosito. ¡Wow! Y que le salga la sangrita, que moja todavía. Y del cordero te traen diferentes partes. Este parece como costilla, pierna. Bueno, no me sé las partes, pero son diferentes. Con esta me siento Pedro Picapiedra y su huesote gigante, amigos. A ver. Un poquito de chimichurri y voilà. Muy rico. Aquí está la cuenta, $60 para 3. A ver, vamos a ver cómo andan los recuerditos por aquí. ¿Cuál les gusta? A ver, obviamente nos tenemos que llevar uno del Perito Moreno. Este que se ve más artesanal. Este es como madera, creo. Yo creo que sí, uno de estos. Oh, estos de acá también están padres. Estos están en $8.50. Este fue el ganador. Miren, hasta se ven témpanos ahí desprendidos y los glaseares azules, ¿eh? ¿Qué tal? Y si no traen ropa o botas de trekking, aquí mismo en el pueblito hay varias tienditas donde rentan. Oigan, pues ya nos venimos a hacer maleta porque mañana en la mañana volamos a Ushuaia. Y vean nada más, mientras preparamos maletita, aquí en el Airbnb había un mate y hierba mate. Hay que aprovecharlo. A ver, veredicto, ¿qué tal me quedó? Vamos a hacer prueba de calidad. Muy fuerte. ¿Me quedó muy cargado? ¿Te faltó agua o te excediste de hierba? Ay, espérense. Vamos a darle las buenas noches a la Sofía. Ya, no se puede pasar porque estamos en calzones. Dice mi mamá que hoy se va a quedar con la bebé. ¿Cómo veo? Ay, miren qué contenta está. Buenas noches, bebé. Buenas noches, princesa. Buenas noches, bebecita hermosa. Esta vez no estuvo tan feo el vuelo, son 6:30. Dato importante, chequen las políticas de equipaje de las aerolíneas locales porque no son iguales a las de su país. Por ejemplo, en México uno puede llevar consigo hasta 10 kilos, aquí no. Aquí son hasta 8 y en la línea anterior eran hasta 6. Lo bueno es que estuvo barato documentar. Oigan, algo que me sorprende mucho de acá de Argentina es que en todos los vuelos por la bebé nos han dado prioridad, de que estamos en la fila y nos dicen, no, pásese usted hasta adelante. Ellos solitos se acercan, no lo tenemos que pedir, de que pásense a la fila rápida, a la fila express. También nos pasó en la aduana y pues se me hace muy padre que aquí son muy pro bebés. Cafecito para empezar bien el día. Oigan, y es que en México también existe la prioridad para los bebés, pero no es tan prioritaria, porque ahora, por ejemplo, en el vuelo internacional para llegar acá, primero abordaron a la clase premium y luego ya después nos abordaron a nosotros. O sea, sí nos dieron prioridad, pero no tanta. Y acá nos mandaron con los premiums, nos cambiaron los asientos hasta más adelante. Excelente servicio Aerolíneas Argentinas. La bebé de la suerte. ¿Verdad que sí, preciosa? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí eres la bebé de la suerte? Alguien se levantó de buenas. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Y obviamente media luna no podía faltar. Vean nada más qué bonita vista tiene este aeropuerto. Por allá está el lago argentino. Díganle adiós al Calafate. Adiós, Calafate. Bienvenidos a Ushuaia. Pues la primera actividad que vamos a hacer, el famoso tren del fin del mundo. ¡Una ballena! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Por primera vez en nuestras vidas vamos a ver pingüinos. ¡Pingüinos! ¡Pingüinos! Vamos a hacer una pequeña caminata para ver el glaciar Martial. Venimos a conocer la cárcel de Ushuaia. Cama king size con vista al laguito, ¿eh? ¿Qué tal? Está bonito, ¿no, amigos?
Thank you.